Hay sonidos que uno aprende a ignorar cuando vive en una casa antigua. El viento moviendo las ramas, un gato caminando sobre el techo, el metal del zinc expandiéndose cuando baja la temperatura. Con el tiempo, uno deja de prestar atención, pero hay noches en las que un sonido simplemente no encaja con nada. Esto ocurrió cuando yo tenía unos 14 años. Vivíamos en una casa sencilla, de techo de zinc, en un barrio tranquilo, donde después de las 10 de la noche todo quedaba completamente en silencio. Mi cuarto estaba al fondo de la casa, justo debajo de una parte del techo que quedaba muy baja. Era tan bajo que a veces podías escuchar claramente cuando algún gato caminaba arriba. Una madrugada desperté sin saber por qué. No había ruidos en la calle, no pasaban carros, solo ese silencio profundo que a veces tienen las noches. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos sobre el techo. Al principio no le di importancia. Pensé que era un gato, pero después de unos segundos algo empezó a sentirse extraño. Los pasos no sonaban como los de un animal. Eran demasiado pesados, lentos y muy separados entre sí, como si alguien caminara con cuidado. Intenté convencerme de que tal vez era un perro que había logrado subir, pero los pasos seguían moviéndose, de un lado a otro, justo encima de mi cuarto. Luego se detuvieron. El silencio volvió durante unos segundos, y entonces escuché algo que me hizo incorporarme en la cama. Un rasguño, un sonido largo y seco, como si algo estuviera arrastrando uñas sobre el zinc, lentamente, de un lado a otro. El sonido continuó varios segundos. Después empezó a moverse, no hacia el centro del techo, sino hacia el borde, justo hacia el lado de mi ventana. Sentí como el corazón empezaba a latirme más rápido. Mi ventana tenía una cortina delgada que dejaba pasar la luz de la calle. De pronto, vi algo proyectarse en la tela. Primero fue solo una sombra, pero poco a poco la forma se hizo más clara. Era una figura, alta, muy delgada, y parecía inclinarse hacia adelante como si estuviera colgando desde el borde del techo. El cabello de la figura caía hacia abajo, largo, desordenado, y cubría casi todo lo que debería ser su rostro. La sombra quedó completamente quieta, como si estuviera observando dentro del cuarto. Yo no podía moverme, ni siquiera podía apartar la mirada de la cortina. Y entonces ocurrió algo peor. La figura levantó lentamente uno de sus brazos, un brazo demasiado largo. Los dedos eran finos, extrañamente largos. La sombra de la mano tocó el vidrio, y entonces escuché el sonido. Ras, una uña raspando la ventana. Muy despacio. Ras, otra vez, como si estuviera probando el vidrio. Luego la mano se deslizó por toda la ventana, lentamente. Yo estaba completamente paralizado. No grité, no llamé a nadie, solo me quedé quieto, mirando la sombra. De repente la figura inclinó un poco la cabeza, como si tratara de mirar mejor hacia dentro del cuarto. En ese momento, hice lo único que se me ocurrió. Cerré los ojos y me quedé completamente inmóvil. El sonido continuó unos segundos más. Luego escuché algo moverse. La figura parecía subir de nuevo hacia el techo. Los pasos regresaron, lentos, pesados, hasta que finalmente desaparecieron. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me quedara dormido, pero a la mañana siguiente bajé a desayunar con una sensación horrible en el pecho. Le conté todo a mi abuela. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, solo suspiró y me preguntó algo que me hizo sentir aún peor. ¿La viste en la ventana o solo la sombra? Le dije que solo la sombra. Mi abuela se quedó en silencio unos segundos y después dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. En muchos pueblos, las brujas no siempre vuelan. A veces se suben a los techos de las casas y desde ahí buscan a alguien que esté despierto, porque dicen que si logran que alguien les abra la ventana, esa persona nunca vuelve a dormir tranquila. Hay lugares donde la noche parece más oscura que en cualquier otro sitio.
caminos rurales, carreteras rodeadas de árboles, lugares donde después de cierta hora ya no se ve a nadie. En esos lugares, muchas historias empiezan exactamente igual. Alguien caminando, alguien regresando a casa, y algo que aparece en el camino. Esto le ocurrió a un amigo de mi padre cuando tenía poco más de 20 años. En ese tiempo vivía en un pequeño pueblo rodeado de potreros y cafetales. Las calles eran de tierra, y la iluminación era mínima. Después de las 10 de la noche casi nadie salía, pero a él le gustaba caminar. Decía que el aire de la noche era más fresco y que el pueblo era más tranquilo cuando todos dormían. Una noche salió después de cenar. Serían cerca de las 11. El camino que tomó estaba rodeado de árboles altos y cercas de madera. Solo había una lámpara de luz amarilla cada cierta distancia. Mientras caminaba, vio algo adelante, una figura junto a un árbol. Al principio pensó que era alguien esperando. Cuando se acercó un poco más, pudo ver que era una mujer. Estaba parada completamente quieta. Vestía un vestido oscuro y tenía el cabello largo cayendo sobre los hombros. Lo extraño era que no se movía en absoluto, ni siquiera cuando él empezó a acercarse. Pensó que tal vez estaba esperando a alguien, o que se había perdido. Cuando pasó a unos metros de ella, decidió saludar. «Buenas noches». La mujer levantó lentamente la cabeza y lo miró. No respondió. No dijo nada. Solo lo observó. Mi amigo siguió caminando, pero algo en esa mirada le produjo una sensación muy incómoda. Después de unos pasos, sintió que algo no estaba bien. Se detuvo y escuchó un sonido detrás de él. Al principio, parecía un crujido, como ramas rompiéndose, pero luego el sonido se volvió más extraño. Era como si huesos se estuvieran acomodando. Giró lentamente, y lo que vio lo dejó completamente paralizado. La mujer ya no estaba de pie. Su cuerpo estaba doblado hacia atrás, su espalda arqueada de una forma imposible, sus brazos estirándose hacia los lados, y su cabeza colgando hacia abajo. El cabello cubría completamente su rostro. Entonces escuchó un sonido agudo, un chillido. El cuerpo de la mujer empezó a encogerse. Sus brazos se estiraron aún más, pero ya no parecían brazos, parecían alas. En cuestión de segundos el cuerpo se deformó completamente. La figura se redujo. Las piernas desaparecieron bajo un movimiento oscuro. Y donde había estado la mujer, ahora había un enorme pájaro negro. El animal abrió las alas. Eran demasiado grandes, casi imposibles para un ave normal. El pájaro lo miró fijamente durante un segundo. Luego dio un salto y salió volando hacia la oscuridad. Mi amigo se quedó congelado. Pero cuando el animal desapareció entre los árboles, corrió. Corrió todo el camino hasta su casa. Esa noche casi no durmió. Al día siguiente le contó todo a un vecino viejo del pueblo, un hombre que llevaba más de 70 años viviendo ahí. El viejo escuchó toda la historia, sin sorpresa, sin incredulidad. Cuando terminó solo dijo algo. En esos caminos hay noches en las que las brujas bajan a caminar entre la gente. Y cuando alguien tiene la mala suerte de verlas, lo único que puede hacer es esperar no volver a encontrarlas en el camino. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para más relatos de terror cada semana. Y recuerda, algunas cosas es mejor no encontrarlas cuando cae la noche.